a saludarles, a darles, cómo no, la bienvenida a este programa de tarde en directo, 6 menos cuarto, y vamos a arrancar con noticias, con actualidad, lo que es habitual en este programa. Vamos a hablar de la pobreza porque un día como hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Las organizaciones no gubernamentales nos recuerdan que en el mundo hay 821 millones de personas que pasan hambre. En España, 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social y en nuestra comunidad, 94.000. Vamos a hablar hoy, en nuestro tiempo de opinión de tertulia, precisamente de una nueva pobreza, de un nuevo sector de pobreza en nuestra población. Los jóvenes, por ejemplo, en la horquilla entre 16 y 30 años, es el grupo de edad más afectado. Los contratos y los salarios actuales forman parte de la precariedad laboral. Y otros trabajadores públicos, 200 veterinarios, están encerrados, como lo oyen, encerrados desde ayer por la mañana en la sede de la Consejería de Agricultura. Están viendo imágenes que corresponden a lo que les contamos. Exigen que en la convocatoria de oposiciones su experiencia se valore hasta un 40% y ser considerados personal sanitario. Una situación que dicen afecta a 2.000 profesionales, 1.300 veterinarios, 400 farmacéuticos y 300 médicos y enfermeras. También vendrán hoy a nuestro plató a contárnoslo. Y fíjense ustedes cómo pasa el tiempo, es algo absolutamente vertiginoso. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque León va a dar el testigo a Almería como capital española de la gastronomía en 2019. Hoy se ha anunciado el fallo del jurado del certamen y la andaluza ha sido la única aspirante. La capital española de la gastronomía se irá para Almería. Pero por delante, quedan más de 2 meses de liderazgo leonés en los que la ciudad acogerá el Premio Nacional de Gastronomía. Vemos imágenes del alcalde de la ciudad. Más temas en nuestro sumario. Comenzamos. Simancas, en Valladolid, es por cuarto año el municipio más rico de la región. Ocupa el puesto 35 de España. ¿A qué se debe? ¿Qué piensan los que viven en él? Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Durante esta semana se quiere recordar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la enfermedad. Quienes lo han padecido nos aportan sus experiencias y conocimientos. Que nadie toque nada. Una frase que hemos escuchado repetidas veces en la ficción. Pero, ¿qué es real y qué no en la investigación de un crimen? Nos adentramos en la realidad policial. Bueno, y seguimos recogiendo actualidad para ofrecérsela. Vamos a hablar de las mujeres rurales, de la entrega de premios, porque unas 450 mujeres procedentes de todo el país han acudido hoy concretamente a la gala de entrega de los Premios Nacionales Mujer Rural 2018 que se han celebrado en Segovia. Siempre es un buen motivo darnos una vuelta por Segovia para recoger estos premios nacionales de la mujer rural. Recuerden que esta semana se celebraba el Día Mundial de la Mujer Rural. Bueno, pues hoy se han otorgado esos premios nacionales a la mujer rural. Vamos a ver este vídeo y después hablaremos con una de las galardonadas. Diferentes perfiles, pero un mismo objetivo, convertirse en defensoras de la lucha por la igualdad. Sí, más en mi época, imagínate, en plenos años 60 y 70, pues, y siendo una mujer joven, en aquella época muy mona, pues la verdad es que sí, que había muchos obstáculos, mucho. Siempre hay una lucha que tenemos que tener esa conciencia, no abandonarla y bueno, las libertades son muy frágiles en el sentido que si no las cuidamos se pierden también rápido.
que necesitamos que nos paguen igual que a ellos. Es que entre nosotras ya no necesitamos contarnos que no queremos que nos violen, que no. Parece como que ese discurso siglo XXI no deberíamos de estar en él y sin embargo aquí estamos. Una gala que recuerda a las mujeres que, como la artesana Consuelo Baviano, trabajan en el campo y se enfrentan a problemas como una brecha salarial del 36% entre hombres y mujeres. Muchos jóvenes piensan que el asfalto les da de comer y lo que no se dan cuenta es que la comida sale realmente del campo, de la gallinita, de la simiente, de la agricultura, y se puede hacer una agricultura sostenible, se puede combinar con muchas otras actividades. Un acto que también quiere visibilizar a las mujeres víctimas de violencia de género. El 60% de ellas se localizan en las zonas rurales. Bueno, precisamente la veíamos como una de las 4 galardonadas. Vamos a hablar con Consuelo Baviano. Ella es de Extremadura. Consuelo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender a Castilla y León en directo. Muchas gracias a vosotros. Desde la comunidad de Extremadura, enhorabuena por ese premio a la mujer rural, Consuelo. Bueno, gracias yo creo que a todas las mujeres. No, yo soy a lo mejor la que estoy representando, pero creo que hay que dar gracias a todas las mujeres que están en el campo trabajando día a día con todos los inconvenientes que tiene el campo muchas veces. Que es muy duro. Y con todas las ventajas también, todo hay que reconocerlo. Claro, claro. Consuelo, en su caso, ¿cuánto tiempo dedicada a la artesanía en este caso? Pues yo el 100% de mi tiempo. El 100% lo dedico al campo, a la colmena, que me apasiona. Es, yo creo que el mejor de los animales porque es inteligente, vivo, es un gusto. Y además poder trabajar. no están pasando... Te olvidas del mundo, cuando estás en el campo y con la colmena te olvidas del mundo. Que le preguntaba a Consuelo que no están viviendo un buen momento, ¿no? El tema de las abejas, de la recolección. Hay mucha complicación, sí. Pero bueno, siempre hay que ser optimista. Yo creo que si uno es pesimista, al final te hunde. Y hay que mirar siempre hacia adelante, hacia el futuro. Y aunque es verdad que la cosecha ha sido un poco complicada y un poco difícil, pues siempre hay cosechas mejores, siempre hay momentos mejores. Sí que es verdad que ha sido una primavera en que se han hecho muchos enjambres. Entonces, pues bueno, una cosa a lo mejor compensa a la otra. Claro que sí. Por ejemplo, la de hoy es una compensación importante a ese trabajo. Pues sí, la verdad que sí, no me lo esperaba y cuando me llamaron, pues no sé, solo dar gracias porque es verdad que es un reconocimiento al trabajo que cada día se desarrolla. Bueno, pues junto a usted, Consuelo, la actriz Ana Turpin, la periodista Paula Vázquez, también la veíamos, y como no, la cantante Karina. Gracias y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias a todos vosotros también. Bueno, pues en nuestro tiempo de opinión me voy al otro lado del plató, me esperan nuestros invitados y el tema a tratar de absoluta relevancia. Hoy, en el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, van a valorar ese porcentaje poblacional que cada vez es más importante y que son jóvenes, sobre todo, de entre 19 y 29 años, en esa franja, segmento poblacional, pero que están viviendo una tremenda precariedad. La mayoría de ellos tienen trabajos precarios y tienen un nivel de formación medio, incluso superior.
Pues ahí están esos datos que vamos a ver abundados con otros vídeos y, por supuesto, con la información y el conocimiento de nuestros invitados, a los que, si me lo permiten, les voy a pasar a presentar. Noelia Martínez, que es coordinadora de EAPN en Castilla y León, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias. Esos datos que veíamos no son en absoluto exagerados. No, ni mucho menos, y detrás de cada dato hay una persona además. Efectivamente, y una vida. A este otro lado, nuestros colaboradores habituales, y hablando de economía, mucho más, el señor Gerbolés, Jesús Gerbolés, vicedecano del Colegio de Economistas de Valladolid. Bienvenido, señor Gerbolés. Buenas tardes. Carlos García, historiador, colaborador habitual de esta mesa, bienvenido. Y estamos a la espera de que en breves minutos se una nuestra periodista más internacional, Militza Gómez. Mientras tanto, vamos a dar un poquito de tiempo y vamos a escuchar este vídeo que han preparado nuestros compañeros. A nuestra redacción llega la carta de Resu. Quiere contarnos su historia. Llegamos a su casa y lo que encontramos es oscuridad. La semana pasada le cortaron la luz. Le han dado un mes de plazo para que pague sus deudas. Recibe 400 euros de pensión por parte de su exmarido. Igual alguna señoruca me llama, oye Resu, ¿puedes venir? Pues voy, me gano 10 euros, 20 euros. El ayuntamiento de su pueblo le da alimentos, pero no tiene ni para imprevistos ni para las herramientas que necesitan sus hijos para estudiar. Yo para estudiar, normalmente estudio en la biblioteca, porque como aquí no tengo ordenador, pues voy allí y lo miro. Con tan solo 17 años, el hijo de Resu ya sabe lo que significa no tener dinero para llegar a fin de mes. Últimamente todos son obstáculos, la luz, si no es la comida, pues todo. Y se hace más cuesta arriba el no poder pagar las facturas con la llegada del invierno. Y mira, el otro día una vecina de aquí me trajo chandas, camisetas. Ay, qué cazadora más bonita. Resu no pierde la sonrisa gracias a la solidaridad de sus vecinos. Ay, qué bonito. En Castilla y León, 96.000 ciudadanos viven con menos de 355 euros al mes. Bueno, datos desde luego escalofriantes. Vamos a hablar también de renta por comunidades, vamos a hablar de la nuestra, vamos a hablar de las poblaciones que tienen un mayor índice de renta per cápita y también de los que menos, pero sí que me gustaría escuchar, Noelia y el resto, una primera opinión. Bueno, pues en un día como hoy, tan en un día especial. como hoy, en el que no celebramos, sino que conmemoramos, porque celebrar no se puede celebrar la pobreza, sino recordar que existe mucha pobreza y exclusión en todo el mundo y también en nuestro territorio. Para nosotros, como Red contra la Pobreza, el mandato que se nos hace desde la Comisión Europea hace unos 10 años es que midamos los indicadores de pobreza anualmente para ver si los países miembros de la Unión Europea y España, como uno de ellos, vamos cumpliendo con lo que se establecía, y por eso este año presentamos nuestro 8º informe contra la pobreza, en el que analizaremos pues, los datos un poquito más adelante con los compañeros. Los jóvenes, junto con los mayores de 50 años, son los dos sectores más afectados. Son los más afectados, y aunque es verdad que la población joven con una tasa un nivel educativo más alto tienen tasas más bajas de pobreza, son los que más han empeorado también. Es una situación que nos lleva a pensar que la población juvenil cada vez lo va a tener más difícil para salir adelante. Y que aunque encuentren trabajo, porque este otro sector, claro, al ser tan precario, forman parte de ese ejército de asalariados o de trabajadores, pero que lo pasan realmente mal. Eso es, de hecho, el indicador de intensidad en el empleo, que es el que mide en los hogares las personas que trabajan, se ha reducido, quiere decir que la actividad económica ha empezado a evolucionar, pero no las tasas de pobreza más severas, con lo cual eso nos indica que hay muchos trabajadores pobres. Bueno, vamos hacia este otro lado, señor Gerbolés. ¿Cómo se analiza, desde el punto de vista de un economista, la situación que se está viviendo en este país? Bueno, pues realmente es dramático siempre cuando hay gente en pobreza, pero es que el problema yo entiendo que no tiene una solución a corto y medio plazo. O sea, la solución puede ser a más largo plazo, porque cuando se está hablando de los nuevos pobres, lo que es la nueva pobreza, es personas jóvenes o un poquito más así, tal, con formación universitaria. Quiere decir que siempre se ha dicho que la formación universitaria que era un poco una cierta garantía de que se podría salir adelante y encontrar trabajo. Pero ahora resulta que no es así. Y no es así
Pues quizá porque las carreras que hayan elegido no tienen la empleabilidad que tienen cuando se empezaron a estudiar esas carreras. Claro. Entonces, pues... Porque la demanda, ¿no?, de ese perfil... ha desaparecido la demanda. Y de hecho, pues en conferencias que se escuchan en presidentes de empresas europeas y gente de recursos humanos, montones de personas siempre dicen que la profesión que actualmente tienen las personas, muchas de ellas, dentro de 10 años necesitarán cambiar de profesión. Efectivamente, lo hemos oído, pero el horizonte no es nada halagüeño, Carlos. Yo remarcaré tres o cuatro cosas importantes. Primero, que ha dicho que detrás de la pobreza hay una persona. Yo creo que detrás de la pobreza hay un drama, siempre. Detrás de cada persona hay un drama, está claro. Y lo que he visto ahí ha sido dramático. Segundo, que durante muchos, casi siglos, iba a decir, durante un par de siglos, siempre pensábamos que las generaciones venideras iban a vivir mejor que vivimos nosotros. De hecho, yo recuerdo cuando la jornada laboral era de 45, 46 horas y se bajó a 40 y había vacaciones, esas cosas que eso no existían. En eso hemos progresado y por primera vez eso se ha roto. Quiero decir, las generaciones futuras van a vivir peor que nosotros. En tercer lugar, sí que es verdad que a lo mejor no hay demanda para cierto tipo de título universitario, pero antiguamente, cuando yo estudiaba, el tener un título universitario no solamente te limitaba a ese perfil de tu carrera, sino que te había un abanico de posibilidades de contratación que ahora no existe. Con lo cual, es verdad que en el mundo universitario ya no, el estar preparado no es una garantía. ¿No? Y ya lo último, cuando hablamos de pobreza, yo hablaría en muchos casos de esclavitud. Y voy a explicar por qué. El trabajador que no llega a final de mes y que se ha convertido en nuevo pobre, son los mismos que hace siglos vivían por un techo, un plato de comida y la poca ropa que les daban para vestir, que es para lo que le llega hoy en día al trabajador, a muchos trabajadores para lo que les llega y malamente. O sea, no nos pegan latigazos porque ya faltaba más, pero de alguna forma el poder subsistir con un plato de comida, un techo y un atuendo para poder vestir es la esclavitud del siglo XXI. Melissa Gómez, buenas tardes. Has llegado. Opinión sobre hablábamos de ese ejército de trabajadores pobres, sí, donde fundamentalmente está el segmento más joven, poblacional, y también el que arranca con esos 50 años. Que el índice da más hacia los españoles, son más pobres a nivel de profesión que inclusive los mismos extranjeros que están aquí. Es decir, que es un estudio que lamentablemente te demuestra que las cosas no han prosperado, lo mismo más o menos que decía Carlos. Pero claro, también cómo se ve a la pobreza, porque para mí concepto de pobreza es una persona que vive en África, que esté muy mal o que no tenga comida. Hoy en día la pobreza ya no solamente estamos rindiendo a ese grupo de personas o otros países que estén mal, estamos viendo que la pobreza ahora es porque no nos alcanza el dinero. Es decir, no nos alcanza el dinero, por consiguiente no cubrimos lo básico de nuestra vida. Por consiguiente significa que no nos está rindiendo la economía y entonces no tenemos bienestar. Al no tener bienestar no vamos a tener una proyección a futuro de que vamos a construir una mejor vida a futuro. Y eso es ahí donde estamos fallando. Y obviamente yo pienso que también España en ese sentido tiene que mejorar un poco en la parte de la estructura económica hacia los diferentes estratos, tanto profesionales como personales, porque lo que yo observo aquí, a diferencia de otros países donde yo he podido vivir, es que es igual ser una dependiente de una tienda que ser un profesional universitario, vas a ganar lo mismo. Económicamente a lo mejor gana más la primera, sí, que la segunda, que se lo puede ser, sí. Ahora vamos a ver unos gráficos, pero me gustaría antes escuchar a los ciudadanos, a la calle, sobre el tema que hoy les hemos planteado. Vamos a escucharlos. ¿Crees que cuando salgáis al mercado laboral, porque vosotros sois universitarios, vais a tener un buen trabajo por haber estudiado? No, porque hoy en día estudia todo el mundo, entonces sales con carrera y eres una más y no... Pues la verdad es que no me parece adecuado que por estudiar tengamos estas limitaciones y pienso que se deberían ofrecer algún tipo de ayudas, no solamente económicas, para facilitar pues eso, nuestra inclusión en los estudios. Pues es lamentable porque es que estamos haciendo una preparación para que luego tengamos en esta situación. Pues la verdad que mal, porque si tienes estudios encima y luego no tienes facilidad para tener un sueldo que te permita cuidar, tener comida para tus hijos o
el alquiler de la casa mismamente. Es verdad que con los tiempos de ahora sí que es verdad que lo veo bastante difícil. Salir a trabajar una vez que tienen el título, sí que es verdad que los sueldos, pues la verdad es que no... Bueno, yo me encuentro estudiando y trabajando, entonces por esa situación tengo que trabajar pocas horas. El trabajo a media jornada la verdad es que está bastante mal pagado porque trabajamos 20-24 horas, pero en algunos puestos no llegamos a 500 euros. En tu caso, que estás trabajando, ¿con tu sueldo puedes afrontar tus gastos sin ningún problema? Sí, yo tuve suerte de sacar una posición, soy maestro, soy funcionario, entonces sí que tengo un nivel de vida aceptable, vaya. Sí, me siento cómoda con lo que gano y con lo que gasto. Me han cogido en el ayuntamiento y es buen jornal. Son 1.300 al mes. Tiras horas trabajando y el sueldo no llega, que habría que ajustarlo. ¿Y qué crees que habría que hacer, efectivamente? ¿Subir el salario mínimo, como se está hablando, o...? Subir el salario mínimo, sí, y concienciar a las propias personas que tienen que ser dueños de su propio destino, es decir, que se pongan también las pilas, que no esperen del Estado que se lo va a facilitar, porque es mentira, no se lo facilita, no porque esté en contra de que se lo facilite, sino porque es la realidad. Carlos, ahora nos vamos a los no, gráficos, es que, pero estábamos no, simplemente digo que es que el Estado no tiene por qué facilitar nada. Si tú trabajas tienes que ganar lo suficiente para cubrir tus necesidades. El Estado no es la beneficencia, no tiene por qué hacer beneficencia. Estoy de acuerdo. Tu trabajo tiene que darte el suficiente capital, dinero como para poder vivir. No tienes que, o sea, yo eso, claro, primero habría que definir qué es pobreza, porque para mí, por ejemplo, para mí también es pobreza que una familia no pueda, con las tasas universitarias, no pueda dar una carrera a sus hijos. Para mí también es pobreza. Si te parece, le preguntamos a Noelia y nos vamos a los gráficos. Vale, como dato objetivo, lo que nosotros llamamos pobreza, no nosotros, lo que nos indican desde Europa, y es el dato que manejamos, que tampoco es el dato que refleje toda la realidad, pero es el más objetivo que se tiene. Pobreza, la tasa de riesgo de pobreza se mide con la tasa de pobreza económica, que sería los que cobran menos del 60% de la mediana de renta por unidad de consumo, la baja intensidad o alta intensidad del empleo, que también se incorpora, y la privación material. Con esos tres componentes sacamos la tasa AROPE, que son los datos que se están trasladando hoy, que son con los que se manejan. Y según esos datos, hay 12 millones en España. Con la tasa AROPE, claro, la tasa AROPE, cuando llamamos tasa de pobreza, es riesgo de pobreza o exclusión. Puede haber una persona que no esté en una situación de pobreza económica tradicionalmente entendida, exactamente, pero que no tenga garantizados sus derechos, por lo que sea, porque vive una situación de dependencia, de discapacidad, por una nacionalidad determinada, por X cuestiones. Entonces, bueno, es verdad que mezclamos también los conceptos, es normal, nosotros mismos lo mezclamos. Y yo sí que quería, también viendo lo que habíamos visto, que es verdad que los universitarios tienen situación peor y demás, pero están en mejor posición de ventaja cuando la situación mejore. Claro. Es decir, que después hablaremos de la pobreza severa, que esa es realmente la pobreza que es tan difícil de salir que incluso en épocas de bonanza económica la hemos tenido. Es decir, que es verdad que la situación está mal, es verdad, pero para ellos está un poquito mejor porque está en mejor parrilla de salida. Es decir, que ese titular de los estragos de la pobreza, de que más de 1 millón de universitarios españoles pueden estar en riesgo de sufrir esa pobreza, una vez mejoradas las condiciones, siempre estarán por delante. Vamos a esperarlo, de los que no tengan... Si no como país... No, pero a nivel... Vamos a ver, y aquí a lo mejor mi amigo Gerbolés se enfada un poco, pero quiero decir, cuando la macroeconomía funciona de la forma que funciona, las empresas empiezan a ganar y de alguna forma el subir el salario mínimo interprofesional supone, primero, mejorar un poco la situación del trabajador, que creo que después de tantos años de crisis y ya no tenemos agujero en el cinto a apretarnos, creo que nos lo merecemos. Y segundo, también va a beneficiar a las arcas del Estado porque las cotizaciones van a subir, con lo cual empezamos a garantizar las pensiones. Quiero decir, al final rascamos, es verdad que el bolsillo, bueno, exceptuando los autónomos, que yo soy autónomo y también me afecta, pero quiero decir, habrá que hacer algo, también tendrán que empezar a participar las grandes empresas de este pastel en el que unos han comido de alguna forma la tarta y los otros solamente hemos soplado las velas. Sí, pero lo cierto es que las empresas no están teniendo más beneficios, porque vamos a ver, solamente hay que ver cómo está... ¿no? Algunas, señor Gerbolés. Hombre, y algunos trabajadores no llegan bien a final de mes, algunos dicen no, muchos, otros llegan de sobra. Pues hay empresas que están muy ahogaditas, y muy ahogaditas porque intentan tener precios competitivos y muchas veces digo, para tener precios competitivos
tampoco pueden poner los salarios por las nubes, ni tampoco tienen que tener unas cotizaciones sociales que no deja de ser un impuesto al trabajo, que sean tan grandes que impidan que la empresa pueda ser competitiva o les pueda animar a la empresa a contratar a más gente. Ahora, yo veo... Perdonadme, porque quiero ver Mili, estos gráficos que van a salir ahora mismo. Población en riesgo de pobreza, exclusión social, por comunidades. Buscamos la de Castilla y León. 18.4, ya está. ¿Dónde la de Madrid. Arriba. Aquí está. Tiene ese porcentaje. Yo tengo aquí los mismos datos sobre la renta media por comunidades también, donde hay en Madrid, que es la de la mayor renta, 27.288, y Castilla y León, que sería la nuestra, son casi 10.000 por debajo, lo estamos viendo, 19.492. Claro, ni que decir tiene Extremadura, ahí estamos en esa media, no sé si entre los 8 o 10 primeros y si tenemos que conformarnos con esto, pero esta es la renta media disponible según la comunidad que estemos mirando. Y hay preguntas para intentar solucionar la situación, señor Gerbolés, donde expertas hablan de que, las bonificaciones a la contratación, digo expertas porque lo comenta, es la opinión de la catedrática Julia Gómez, que nos dice que uno de los principales generadores de precariedad es, para las personas mayores sobre todo, son esas bonificaciones a la contratación. No sé si usted piensa lo mismo. Pues yo no estoy muy de acuerdo en que bonificar esa contratación. No, vamos a ver. Se puede ayudar en un momento dado a bonificar la contratación, en un momento dado, pero llega un momento en que lo que no podemos ser es que papá Estado pues sea el que esté constantemente dando dinero, porque la economía tiene que funcionar sin esa vigilancia y sin... Hombre, hay que dar incentivos, y montones de veces hay incentivos, y se dan incentivos a las empresas para que puedan exportar y se les da ayuda, lo cual sí que favorece la economía. Y también, bueno, pues para la contratación y ciertas contrataciones de personas minusválidas, de personas menores de ciertas edades, también se les da unas ciertas ayudas. Eso está bien, pero claro... Pero hasta cierto punto. Digamos en el tiempo. Estamos viendo el pueblo de España con la mayor renta bruta, que es Pozuelo de Alarcón, 72.993. Dense cuenta que la media de Madrid era en torno a 29.000, ¿no? 27.000, ya no recuerdo. Y ahora vendrá el pueblo de Castilla y León mejor posicionado, y es Simancas, de la provincia de Valladolid. Pero eso tiene trampa ahí. Pero ven acá, pero será posicionado, no sé por qué. Casa Vieja, claro. Y el demás Simancas. Pero Simancas no es digamos, una zona que tenga muchas empresas ni que no, mujer, que no, tienen mejor bienestar. La gente en Simancas, la mayoría vive en urbanizaciones. Y vive en urbanizaciones porque tienen un poder adquisitivo alto. En Pozuelo, como decía Cristina, pues también hay un montón... 72.000. Señor Gerbolés, me ha impresionado. Sabía que era Pozuelo, pero no había leído la cantidad. No lo había asumido. Hay un montón. Porque claro, de... Simancas entra está por encima, pero son 30.000 en torno... Pero 72.000. No, pero los ricos están en Pozuelo, de España. Que se ha concentrado... Vamos a ver, en Simancas está... Entre pinos... Hay que ir a montar un negocio, señor Gerbolés, a Pozuelo. No, si en Pozuelo viven. En Pozuelo viven los de Madrid, que son urbanizaciones y urbanizaciones caras. Está en el norte de Madrid, que es la zona más cara. Entonces, bueno, pues es lógico que allí se concentre la mayor cantidad de renta. Oye, no nos hemos ido a Pozuelo, Carlos. No, retomando un poco... Perdona, no nos hemos ido a Pozuelo, pero sí nos hemos ido a Simancas. Bueno. ¿No queréis escucharla? Lo que dicen algunos vecinos, el pueblo más destacado de Castilla y León en cuanto a renta bruta, pues esto es lo que nos dicen. El municipio vallisoletano de Simancas vuelve a ser el pueblo más rico de la provincia y también de Castilla y León. ¿Cómo viven los habitantes de este lugar? ¿Notan la riqueza? Hemos hablado con ellos.
Simancas continúa con uno de los puestos más representativos de la riqueza regional, el número 35 en la competición con el resto de España. El municipio vallisoletano, en el que viven más de 5.000 personas, tiene una renta bruta por habitante de 38.394 euros, frente a la media de 23.119 en toda Castilla y León. Se trata del 35º lugar en un ranking que lidera en España el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. ¿Residen aquí en Simancas? Sí. ¿Y qué opinan de ser el pueblo más rico de la provincia de Valladolid y de aquí de Castilla y León? Pues supongo que es verdad, si lo dicen los estudios. Rico para el ayuntamiento, porque para los que vivimos, pobres. ¿Se nota? Se nota poco. No, en el pueblo no. Yo creo que eso se ha tomado en cuenta las urbanizaciones y lo que es el centro del pueblo yo creo que no. Hay más nivel de vida afuera. Yo creo que es indudable. Tienen otro nivel de vida, por otro estatus de vida y entonces eso se notará. Porque en el pueblo no hay trabajo, no hay industria. O sea que no, la riqueza esta no sé de dónde viene. Yo creo que sí que hay diferencia, pero de todos modos es que las urbanizaciones tampoco participan en la vida del pueblo, ni en los negocios del pueblo, entonces... La elevada calidad de vida de sus 5 urbanizaciones permiten así a la Villa de las 7 Mancas en la provincia de Valladolid a liderar Castilla y León como el pueblo más rico de la comunidad por segundo ejercicio consecutivo. Te puedo decir una cosa, ahora mismo si vas por el pueblo lo verás como si fuera un pueblo fantasma. O sea, aquí no sale ni Dios. Por eso serás uno de los más ricos, ¿no? Oye, bueno, esto me recuerda mucho eso de la media, de que cada español se comen 2 pollos, pero si tú te comes 2 yo no me como ninguno, pues yo claro, estoy jorobado. Yo creo que los que han salido son los que no se comen son los que no se comen ninguno. O sea, que hablabas tú de urbanizaciones, que quizás esa sea la respuesta, Noelia. Aquí habría que introducir además la desigualdad. Clarísima. Sí, los datos que estamos viendo a lo largo del día de hoy ven que se mejora. Van para arriba, en Castilla y León va para arriba también todos los datos, los indicadores, pero van 2 para abajo. En toda España se repite lo mismo, la pobreza severa y la desigualdad. Sí, claro. Entonces la desigualdad, cada vez los ricos tienen más, y está claro, pues en Castilla y León puede que se concentren en Simancas, lo desconozco por completo, pero los pobres son más pobres. Por eso desde el tercer sector, las organizaciones, nuestra máxima preocupación es esa pobreza severa, esa bolsa, en concreto en Castilla y León de 96.000 personas aproximadamente, sí, que son los que cobran el dato correcto sería el 30% de la mediana. Estamos hablando de una cantidad, no quiero dar el dato exacto porque no puede jugar, entre 300, 400 euros, y es ahí donde yo sí que creo que el Estado tiene que actuar. Claro, ahí sí. En ese... Bueno, ahí y en algunas cosas más también, ¿no? No, pero vamos a ver, pero, el Estado no funciona cuando en una época de crisis la pobreza severa avanza a pasos agigantados y te encuentras con que hay un 10% más de multimillonarios en este país. O sea, algo funciona más. Claro, ahí sí que el responsable es el Estado. Es decir, algo hace mal el Estado cuando la pobreza avanza a pasos agigantados, la pobreza extrema, y en época de crisis donde teóricamente a todos nos va mal, hay un 10% más o un 14% más de multimillonarios en este país. Eso pasa en todos los países. En toda la economía es una puñetera mierda, en todos los países. Sobre todo ha pasado mucho en los países sudamericanos, donde los ricos son muy ricos y el resto de la gente cada vez más. Bastante más. Pero eso se corrige. Mira, no digo solamente con impuestos, lo que pasa es que hay muchas veces que son situaciones que provocan, pues situaciones de especulación o de lo que sea. Aquí cuando hubo el boom de la construcción, pues ¿quiénes han sido los que se pusieron las botas a ganar dinero? Pues unos. Y otros, pues estuvieron... A verlas venir. Bastante más alejados. En el boom de la construcción funcionaba la economía y de alguna forma todo el mundo era copartícipe de ese pastel. Pero era mentira, Carlos. Bueno, pero todo el mundo era copartícipe. Había trabajo, había pobreza, pero todo el mundo menos los que compraban los pisos a unos precios disparatados que todavía ni se han recuperado del coste que había en el 2006 y 2007. Ni se han recuperado. Y gente que ha pedido una hipoteca, pues porque decían, pongo mi piso en renta y no pueden pagar la hipoteca y se han metido en un berenjenal que es que les quitan una casa, les quitan otra y no les da el sueldo ni para pagar los intereses de lo que debe. Ese es el problema. Una duda que tengo yo, señor Jauregui, ¿es cierto que puede haber un grupo de interesados
en que la clase media cada vez se disipe más, en ese sentido que apuntaba Noelia. Es decir, que los de arriba cada vez estén más arriba. Yo no creo en las conspiraciones y esas cosas, pero creo que sí que hay intereses para que de alguna forma la clase media desaparezca. Vamos a ver, cuando todo el mundo puede tener un Jaguar y un chalet en Pozuelo, en Pozuelo, de alguna forma yo creo que los ricos de este país se sienten ofendidos. Mira, si las cosas van bien para todos. Y si van mal para todos. Quiere decir que intentar decir, voy a ver si me cargo la clase media, yo creo que es un poco absurdo. O voy a ver si rebajo a la clase media, es un poco absurdo. ¿Carece de sustancia esa creencia? Yo es que no lo presiento así. Yo tampoco lo presiento. Los datos tampoco lo avalan. Yo tampoco lo presiento, pero yo sí pienso que si ya hay estructuras políticas a nivel internacional que funcionan muy bien, ¿por qué no se copian esos patrones? Entonces, ¿dónde veo yo que hay problemas aquí viniendo de otra cultura y de otra economía y de otro sistema social? En el seguro social hay problemas. ¿Por qué? Porque muchos contratadores no quieren, o empresarios no quieren contratar más gente por el sistema. Creo que el sistema está obstaculizando. Y la otra forma que yo veo que no deja avanzar es que justamente no le dan el beneficio a los empresarios de ser un poco más libres a nivel económico, no solamente para producir, sino también para contratar. Entonces es ahí donde yo veo, es decir, cuando veo las noticias en donde las mujeres tienen que ser gerentes porque sí, no, eso no es así, la gente tiene que llegar por sus méritos, por su profesión, por sus estudios, pero es que tú no puedes obligar a una empresa a que 10 mujeres tienen que ser gerentes y 10 hombres tienen que ser gerentes. Es decir, la igualdad tiene que ser, para mí, la igualdad tiene que ser... Sí puedo penalizar y castigar cuando se utiliza la desigualdad. Pero óyeme, la igualdad tiene que ser por méritos. La igualdad tiene que ser por méritos. No porque me obliga el gobierno a contratar 10 mujeres y 10 hombres. ¿Por qué los cargos directivos de este país están copados por hombres cuando en la universidad la talla la están dando las mujeres? Explícamelo. Te voy a explicar una cosa. Es que el problema que tiene España es que todavía no ha entrado en el primer mundo de verdad, en donde sinceramente hay empresarias estupendas. Pues entonces habrá que hacer políticas a favor de las mujeres. Pero eso no tiene que ser obligar a las empresas. ¿Cómo que no? A que mujeres tiene que ser obligado. Tiene que ser incentivado. Que cada quien tiene que ser, cada persona tiene que ganar por mérito el trabajo. Que es el problema de que el gobierno te da todo, absolutamente todo. Aquí te dan ayuda. Cuando el mérito lo valoran los hombres, pones unos calzoncillos que, perdón, cuando el único mérito es pones unos calzoncillos. Pero bueno, si acabamos de tener la mejor doctora del mundo y es una mujer. Tiene toda la razón, Mili, y es hasta ofensivo que digan tiene que haber un número de mujeres. Oiga, pues puede haber muchos más números de mujeres, o no tiene por qué haber tantos. Pero si empezamos por con los eso, propios méritos de ellos. Entonces justificamos que a las mujeres se les pague un 20% menos de sueldo en este país. No es verdad. Sí. No es verdad. Hombre, no es verdad. Pues si nos queremos unas estadísticas, tenemos que querer las otras. Pero perdón, has dicho la estadística de los dos pollos que dicen uno se come uno y otro. Claro. Hay que ver la cantidad de horas que trabajan los hombres y la cantidad de horas que trabajan las mujeres. Y dices, pero es que a lo mejor la mujer trabaja menos porque tiene la desgracia de ser madre, que por desgracia pero no entonces habría que de alguna forma compensar eso. Habría que compensarlo. Esa estadística de los sueldos de las mujeres. Pon un poco de paz. Yo no me quiero meter en este berenjenal, pero sí que decir que la discriminación positiva es posible, está avalada constitucionalmente y a veces es necesaria para colectivos que no están en condiciones de igualdad. Y a veces las mujeres, muchas veces no estamos en condiciones de igualdad, como tantos otros colectivos. No voy a decir si hay que bonificar, si no hay que bonificar, habrá muchas medidas, pero han sido necesarias y van a seguir siendo necesarias, porque además vemos una cosa en los datos de pobreza. Hasta este año las tasas de pobreza hombre-mujer, y hablo en todos los indicadores generales, no se han movido mucho. Pero la población femenina no es sensible a la coyuntura económica. Esto quiere decir que la economía va a ir mejorando, los hombres van a ir saliendo de la crisis, pero las mujeres no. Pero estás hablando de España. Estoy hablando de España. Por eso te digo, si copiamos otros patrones internacionales que ya funcionan y que donde también las mujeres utilizaron discriminación positiva. Y todavía sigue la discriminación, pero yo lo que digo es que si ya han avanzado, sáltate el paso de los estudios y vete a ver qué están haciendo otros países, a ver cómo están haciendo la igualdad. Es decir, lo que yo veo es que fíjate lo que está apuntando, que en esos países donde se está funcionando ese nivel que tú apuntas, sí se ha utilizado para llegar ahí
ahí la discriminación Pero positiva. ya avanzaron, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Seguir estudiando y analizando para llegar allí. Vamos directamente a qué están haciendo otros países para ver realmente qué es lo que puede funcionar en España y lo españolizamos, le ponemos el ole a todas las actividades, pero el problema es que yo lo que siento es que hay unos problemas económicos aquí en España que no hacen que avance la parte económica y que tampoco hace que avance la parte de las mujeres ni tampoco de la desigualdad. Pero si es que vamos han a ver, avanzado unas cosas, pero se quedan en otras. Pobreza, si lo ha dicho ella, el problema de la pobreza es que cojamos el baremo, el estudio, la estadística que cojamos, la mujer siempre sale perjudicada en todos los estudios, está peor valorada, peor pagada, quiero decir... Pero no peor formada. Pero no peor formada, pero mejor formada. Pero los convenios colectivos dicen esto gana un hombre y esto una mujer. Son los mismos. Es que aquí, en esta empresa de televisión, los hombres que hacen el mismo trabajo que las mujeres cobran más. No, pues si es que en los convenios colectivos son los que son. Pero es que los convenios colectivos luego existen, por ejemplo, también lo que son los incentivos, existen las bonificaciones, existe una serie de cosas que por el hecho de ser mujer, la mujer es lo que decimos. Y por ejemplo, tener menos disposición a lo mejor, lo que decía, llevo luchando una forma de discriminación positiva y que probablemente sería la puerta para abrir a las mujeres el mercado laboral a nivel igualitario es lo que creo que se va a legislar o que se está legislando, y es que se le obligue al hombre a coger el mismo número de días por baja maternal que al hombre. Sí. Es a la mujer, o sea, al hombre que a la mujer. Eso es legislar en positivo. No entiendo por qué la mujer tiene que quedarse al cuidado del niño, con lo cual trabaja menos, genera menos derechos, y el hombre se tiene que ir a trabajar. No lo entiendo. Que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y ya dejamos esto y vamos a hacer una, porque nos hemos ido de la pobreza. Bueno, pero es que es verdad que también la mujer también está forma parte de la discriminación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, y de hecho en Suecia obligan al hombre a coger el mismo número de días de baja que la mujer. ¿Por qué? Porque... ¿Y aquí lo vamos a ver en breve? Yo creo que pero sí. Eso me parece positivo. Sí, pero ¿lo veremos en breve? Es una forma de legislar Sí, positivo. en España. Pues no, en breve no lo veremos en breve, porque Suecia tiene tienen otra riqueza que no tenemos nosotros. Nosotros estamos, pues mírate los países de nuestro entorno. Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Bélgica. Estamos... Como mucho. Ni mi nombre es a la bicha, Ni no, nombre es a la bicha, de Bélgica no hablamos. Me parece muy interesante y en cualquier ocasión, de forma pronta, traeremos este tema a colación. Vamos en estos últimos minutos, a hacer una última ronda. Mili, ¿hay propuestas, no tan teóricas, sí, de praxis, que se pueden llevar a la práctica para mejorar esa situación? Sí existe, en Castilla y León de casi 100.000, en el resto de España de 12 millones de personas que están en ese riesgo, en esa línea fina de pobreza o de exclusión social, y que tienen formación y que tienen trabajo, pero que tienen una grandísima desigualdad salarial y precariedad. Y yo insisto a los preparados, a los que han estudiado, que sigan haciéndolo y que se sigan preparando, porque siempre es verdad lo que han dicho aquí. Cada vez que uno se prepara va a estar por encima de otro. Sí se puede salir, pero yo pienso como siempre, los ciudadanos, nosotros, los que estamos viviendo cualquier situación, somos los que tenemos que mover el país. No tenemos que esperar que el gobierno nos venga a ayudar, que nos dé la ayuda, que nos resuelva. Nosotros tenemos que ser como sociedad, mover. Yo a veces siento que España sí se mueven algunas cosas, pero a veces ocurren cosas en las noticias que yo digo, pero no se mueven. ¿Por qué no salen a la calle? Fíjate a los jubilados. Por ejemplo. Y lo que han conseguido. Y algunos dicen, bueno, porque tienen tiempo. No, yo creo que la sociedad como tal, si yo me siento como mujer, digamos... ¿Somos conformistas en yo español? A veces ¿Tú ves que respecto a otros países yo siento que es que el gobierno me va a dar el bono de no sé qué. Y siento que el gobierno me va a ayudar con la ayuda porque soy mujer y madre soltera y no sé cuál. Es decir, yo pienso que aquí todo el mundo está esperando esto. Bueno, es lo que yo veo, mi punto de vista. Vengo de otras culturas, vengo de otra sociedad y a veces siento que hay unos problemas aquí que me parecen como tontos, como el de contratar igual número de gerentes. Yo lo he vivido, lo he visto, vengo de países donde las mujeres todas eran presidentas hasta de Coca-Cola y de empresas espectaculares, muy importantes. Entonces no puede ser que aquí tenga que ser obligación. Yo pienso que sí hay patrones internacionales que se pueden copiar y podemos llegar. Solo que
tenemos que tener la voluntad, la ciudadanía de que el gobierno entienda que es nuestra necesidad. De ser proactivos. Exacto. No lo somos suficientemente. No. A Claro. corto o medio plazo te pasa como al señor Gerbolés, ¿no? Que no lo ves. No lo veo. Noelia. Bueno, pues como yo vengo no de fuera, pero sí de dentro y del mundo de las ONGs, los que trabajan diariamente con las personas que están en situación de exclusión, la primera cosa que diría es que se nos quite de la cabeza el gasto social, es inversión social, que hay que hacer políticas sociales en las que la persona sea el centro, unas políticas transversales en este caso a todas las consejerías o en los ayuntamientos a todas las concejalías, que la pobreza no se supera solo con las inversiones que se pueden hacer en la consejería de familia en este caso, sino también políticas educativas, de vivienda, en fomento, ¿no? y de empleo. Una reforma fiscal seria que grave a las grandes economías. Ahí has tocado. Y que también la ciudadanía nos concienciemos que para que haya una política social buena y un bienestar necesitamos pagar impuestos y eso implica muchísimas cosas de la economía, pero sería Eso sí que es muy cambiar largo. las mentalidades. Eso también sería cambiar las mentalidades. Y por ahí sería que la persona tiene que pasar a ser el centro de la política en general. Es verdad, sí. La Bueno, persona eso sí que y la dignidad de la coincidís, persona. En eso además. coincidís. Sí, la dignidad. Pues yo suscribiría lo que han dicho las dos, salvo en un comentario. La reforma fiscal, estamos hasta el gorro de reformas fiscales y lo que tiene que hacer el Estado es reducir gastos, no tener una administración central y una autonómica que están haciendo lo mismo y que eso sale del bolsillo de los contribuyentes, a base de el Estado tener más deuda. Si tienes más deuda tienes más gastos financieros y esos gastos financieros evitan que se dediquen esos dineros a fines sociales. O sea, yo estoy ¿Y de alguien acuerdo. le pondrá el cascabel al gato de esto último que has hablado? Pues se lo tendrán que... Hombre, vamos a ver. Teóricamente, Porque a todos les afecta, ¿eh? Teóricamente, Bruselas se lo tendría que poner al gato, pero primero se lo tiene que poner a Italia y luego a España. Y lo que no podemos hacer, que es lo que nos pasa en las economías particulares, es gastar más de lo que ingresamos. Y en España, igual que en Italia y en muchas naciones, o sea, no digo tal, gastamos más de lo que ingresamos y llega un momento en que no podemos seguir por ese camino. No alcanza, claro. O sea, lo que tienen que hacer los políticos es apretarse el cinturón, reducir el número de políticos, reducir el número de coches, que cada coche necesita un chofer, que tienen que hacer 2000 horas extras, reducir gastos y tener una economía como la que se puede llevar en una casa, pero claro, en la casa nacional que tenemos. Carlos. Yo voy a abrir ya, como vamos a terminar el último melón ya, y es que de alguna forma... Quería que le cerraras, le vas a abrir. Le voy a abrir para la próxima tertulia. Parte de esa pobreza existe pues porque en este país la luz, el gas, es carísimo. Quiero decir, cuando alguien gana 600 euros o 700 euros de sueldo y nos dice que no puede prender la luz o que no puede prender el gas, es una forma de pobreza. Cuando las empresas dicen que tienen, hoy he escuchado noticia que a lo mejor es una falsedad, pero que hay empresas que se marchan de este país, no porque la mano de obra sea cara, que yo siempre he dicho que defiendo que somos prácticamente la China de Europa ahora mismo, porque la mano de obra... verdad. Bueno, tenemos una mano de obra muy barata. Cerrarme, muy barata. No es verdad. En conclusión, creo que los impuestos indirectos, que son el gas, el agua, la luz y la gasolina, gravan al trabajador de una forma injusta. Bueno, con eso nos quedamos. Vamos a hacer una pausa. Gracias a todos, Noelia, Mili, Carlos, señor Gerbolés. Y vamos a anunciarles que a la vuelta charlaremos con el autor de ese libro que están viendo. No tocar nada, que no se toque nada. Él ha estado más de 2 años investigando sobre esos mitos y realidades a la hora de los procedimientos judiciales y forenses. Estaremos con él a la vuelta de la pausa.